Bueno, daros la bienvenida a todos al pueblo. Hay muchas caras conocidas ya de otras ediciones. En primer lugar, el agradecimiento, como siempre, que no puede hacer de otra forma, al presidente del patronato, al patronato en general y a su presidente, a Ignacio, que se desvive por estos tipos de eventos. En concreto, este que nos trae hoy, el premio Eduardo Hinojosa, que empezó, mirábamos todos por el retrovisor diciendo cómo saldrá esto. Pues la verdad es que ya vamos por la sexta edición y cada vez, yo te acuerdas que te auguraba éxito porque le veía a fondo y yo creo que no nos equivocamos. Pues como digo, la bienvenida también a ya la mayoría de personas, como decíamos antes, que nos vemos casi de año en año. Don Ramón Herrera de la Era, don José Luis Pérez Rabona González, don Lorenzo Morilla, doña Concepción Rodríguez y don Rafael Tijera. También dar la bienvenida y la enhorabuena a los galardonados. También felicitar a los que se hayan presentado, aunque no hayan ganado, porque si un premio, una edición, algo, un concurso de algo tiene éxito, no haya que también por los que ganan, sino por el nivel que dejan los que quedan atrás, que le da empaque. Entonces, bueno, pues darles también, felicitarlos a todos y animarlos a que sigan participando, aunque no tengan la recompensa del reconocimiento de ser el primero o el segundo, pero que sigan animados y, por supuesto, a los primeros, pues que deciros que enhorabuena. Como aquí lo que importa es lo vuestro y no mis palabras, yo ya creo que he cumplido dándoros la enhorabuena, agradeceros a todos la asistencia y le paso la palabra al presidente, Ignacio. Sí, bueno, a ver si. Pues muchas gracias, Jesús. Yo también voy a ser breve porque estamos muchos para hablar y lo importante son los premiados, y los invitados para que nos hablen un poco de la obra de Hinojosa y de la importancia que tiene el mundo del derecho en la comunicación del derecho. Yo hoy quiero agradecer a los que estamos aquí. Como siempre ocurre en este momento, para mí es un momento especial. Nosotros desde el patronato tratamos de, como siempre, desde hace muchos años, de darle un reconocimiento que permaneciera donde debe estar la figura de Hinojosa. Y comenzamos yo creo que hay que hacer agradecidos y comenzamos tocando algunas puertas que nuestro objetivo era que se fuese consolidando, que fuese una cosa que no quedara desde el ámbito local. Es muy difícil trabajar. Es cierto que tengo que agradecer a Jesús, que siempre que le he pedido algo para estos premios ha estado dispuesto. Cuando hemos estado incluso en la primera edición, que no sabíamos cómo salir, hizo un esfuerzo y tengo que reconocérselo, de llamar a algunas puertas para que pudiéramos sobrevivir. Pero incluso antes, lo que era ponerlo en marcha, ahora hablamos de algo consolidado. Antes de ponerlo en marcha, tengo que agradecer pues primero a mi maestro, el presidente del jurado del premio, Lorenzo Morillas, cuando hablando con él le pedí, digo, Lorenzo, vamos a montar algo que yo quiero que sea realmente serio, que se consolide en que durante años el nombre de Alhama esté vinculado a una figura que sí, que aquí ha estado en otras vías, haya tenido tiene una calle como académico, ha tenido distintas visitas, ha tenido hasta el nombre de una escuela taller, pero realmente el mundo jurídico, que es el mundo suyo, el mundo del que pasa la historia de verdad, como el mundo de la historia del derecho, creo que ese vínculo, me gustaría que si dejamos algo, lo dejáramos en la biblioteca jurídica, que quedara allí para el futuro, para los futuros investigadores jurídicos, para el mundo del derecho, que quedara vinculado en esa biblioteca la obra el nombre de Hinojosa, el nombre de Alhama y no sé. Y con Lorenzo fuimos a Madrid y en la casa siempre entrañable, ayer en la calle Vascano, nos encontramos con Rafael Tijera de Dickinson y nos abrió la puerta. Yo llego
no dijo nunca quién soy. Digo, vamos a firmar un convenio, yo le llevé el convenio, firmó lo que yo le puse y no dijo ni quién soy, ni qué soy, ni... Nosotros llevamos una asociación cultural de un pueblo pequeño, de aquí de la periferia, y dijo lo que queráis. Entonces tengo que agradecerle a las dos personas que apostaron directamente por esa ilusión que teníamos desde el patronato y que quisimos hacer. Y hoy para mí, mi primer agradecimiento a ellos dos. Están aquí con nosotros presentando ya la quinta, bueno, las obras, las publicaciones de la quinta edición y la apertura de la sexta edición. ¿No? Que para mí, tenerlos a los dos aquí, en este momento, sinceramente, mi primera felicitación tiene que ser para ellos. No puede ser de otra forma, porque sin ellos no se hubiera podido concluir. Eso es la primera. Nosotros, institucionalmente, para nosotros es muy importante la presencia institucional, académica, como tal. Nosotros sabemos, también quiero agradecer, ¿no?, a la Facultad de Derecho, al decano actual, la segunda vez que está hoy con nosotros, arropando a una obra jurídica, un premio jurídico, arropándolo académicamente, y también a la secretaria de la facultad, a José Luis Pérez Aragona y a Concepción Marín, ambos catedráticos de Derecho también, de Derecho Mercantil, de Derecho Civil. José Luis fue también profesor mío en la facultad, además de eso para mí también es una cosa. Pero también quiero trasladar al anterior decano que también estuvo aquí, Miguel Olmedo, siendo decano también, desde que se lo dije en las primeras ediciones, también ha estado aquí. Y ha sido el arrope académico, porque nosotros dicen, bueno, yo creo que es importante estar arropado con las máximas instituciones en el ámbito jurídico, en el lugar en el que nos encontramos. Por eso también quiero agradecer a la Facultad de Derecho, a su decano, el estar aquí. Hay más personas, bueno, instituciones a los que tengo que agradecer que esto también continúe proyectándose. Desde hace unos años hemos tenido también todo el apoyo de instituciones, de una institución privada, pero que no ha dejado la puerta abierta para todo, que es el balneario de Lamas. También quiero agradecer a los gestores, a los titulares del balneario, que ese apoyo de intendencia que nos están dando, que hace que podamos ir tranquilos, con completa tranquilidad, que eso hoy no es fácil, para un acto como estos, en el que, pues la verdad que dota de ese contenido y de esa seguridad a la hora de poder construir lo que muchos cuando llegan a Lamas dicen, bueno, esto parece mucho más grande de lo que realmente es, pero es que yo creo que estamos haciendo una cosa grande y la verdad pues también quiero darle esa felicitación. No me dejo atrás a mis compañeros del jurado, ahora el presidente del jurado, Lorenzo, hablará en su nombre, pero realmente también cuando se le ha pedido desinteresadamente a ellos estar ahí, evaluar y baremar en muchos casos, ya en las 5 ediciones, momentos complejos porque son trabajos muy buenos todo lo que se ha presentado, claro, y cuando hay muchos trabajos buenos es difícil calibrar, ¿no? Y en ese aspecto, tanto a San Lorenzo, que hablará ahora, y aquí tenemos a Francisco Lledó, ¿no?, que también es miembro del jurado desde el primer día. Quiero también agradecerle a ellos, pero también a Enrique y a María José, que no pueden estar aquí porque tienen por cuestiones personales, pero también quiero agradecerle a ellos. Visto eso, porque yo siempre digo que soy breve y al final me enrollo como una persiana, ¿no? Quiero dar paso a los que de verdad tienen la función de hablar hoy aquí. Venía en el programa Ramón Herrera de la Heras, que era el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, por un problema personal de última hora no ha podido estar, pero me traslada que os dé su felicitación y su apoyo
en este caso, es como si estuviese con nosotros, porque en ese estamos, ¿no? Y a partir de aquí, pues yo voy cediendo la palabra a los compañeros de turno. José Luis. Presidente del patronato y queridos amigos, el año pasado efectivamente estábamos aquí. Yo por primera vez tuve esa suerte y ese honor de representar a la facultad en este acto, y en la página web del Instituto se dice, en relación con el año pasado, que el decano de la Facultad de Derecho tuvo unas cálidas palabras de agradecimiento a la ciudad de Alhama y al Patronato de Estudios Alameños por impulsar una iniciativa como esta, resaltando la importancia en el mundo jurídico de la figura de Hinojosa y Naveros, quien tiene dedicado uno de los 3 claustros de la vetusta Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Asimismo, recordó cómo, con ocasión del centenario del fallecimiento del ilustre alameño en mayo de 2019, se colocó una placa en el Real Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago, recordando la etapa colegial de Hinojosa y Naveros. Y eso mismo habría que repetirlo este año, lógicamente. Habría que decir lo mismo, habría que recordar, como hacemos, la figura de Hinojosa. Habría que señalar cómo la Facultad de Derecho lo recuerda en uno de sus patios, aunque muchos no saben quién es, y nuestro compromiso, naturalmente, es que sea conocido, como en el Colegio de San Bartolomé, donde estudió en los primeros años que estudió en esta Universidad de Granada, también residió y hay una placa que lo conmemora. Pero ayer tuve ocasión de decir, precisamente como homenaje a otro ilustre alameño en el Paraninfo de la Facultad de Derecho, el señor García Trevijano, hijo predilecto, medalla de oro de esta ciudad, tuve ocasión de decir que, aunque los actos se repitan, siempre son distintos, ¿no? Aunque los actos se repitan, el público es verdad que suele ser el mismo o parecido, pero siempre hay nuevas personas y, desde luego, es otro momento. Cuando salgamos en la página web de este año, no tendremos mascarillas, ¿no? No tendremos mascarillas. Será un acto absolutamente distinto. Los premiados son distintos. El compromiso de todos es distinto. La ilusión también de todos tiene que ser distinta. Por eso yo quiero hoy, de nuevo, mostrar el agradecimiento muy sincero de la Facultad de Derecho por ser invitada a este acto, que viene no a arropar exactamente, sino a compartir con una iniciativa brillante del Instituto, con una idea muy bien asumida por el Ayuntamiento, por una idea muy bien recibida, muy bien apoyada por la gente de Alhama. Fundamentalmente quiero significar al balneario y a sus responsables, que parece que también nos convocan para el acto, y por eso venimos con toda alegría, digo, con un sentimiento de agradecimiento. También venimos con un sentimiento de rendir recuerdo y rendir homenaje y tener recuerdo a quien fue un hombre útil a la sociedad. Sencillamente, nada más y nada menos que eso, ¿no? Un hombre útil a la sociedad, un hombre útil a la cosa pública, una persona comprometida en política, comprometida en la ciencia, comprometido en el derecho. Tomás y Valiente, en la biografía que hace, la referencia biográfica que hace de Hinojosa, efectivamente señala estas 3 circunstancias, que yo además atraigo para el Colegio de San Bartolomé y Santiago, cuyo lema fundacional es y era hacer hombres útiles a la cosa pública. Ojalá que alguna de esas circunstancias que señala Tomás y Valiente y cualquiera de los biógrafos de Hinojosa, de que fue una persona comprometida con la sociedad, la tomara en sus años jóvenes, de 18 años, cuando estudió en el Colegio de San Bartolomé y Santiago, que, por cierto, todos destacan la diferencia que hubo entre su formación y la educación que transmitió, en diferencia con la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos, que también fue colegial del Colegio de San Bartolomé y Santiago, y que demuestra cómo la universidad es lugar de debate, lugar de encuentro, lugar de creación de pensamiento y disparidad de caracteres. Digo que es un acto de recuerdo y homenaje al que se suma la Facultad de Derecho, y es un acto de reconocimiento, a quien da nombre, claro, a los premios, pero también a los que participan en este concurso, en este premio. Sobre todo a los que participan, y entre ellos, naturalmente, a quienes lo ganan, ¿no? A quienes lo ganan. En esta ocasión, don Adrián Palma y don Jacinto Pérez Arias, con
particular alegría en una doble circunstancia. Uno, no son de la zona, y eso no es que produzcan mayor alegría, ¿no? Pero se ve cómo se va difundiendo el premio, cómo va llegando a distintos lugares, cómo el año pasado llegó a Sevilla, cómo este año ha llegado a Murcia, cómo ha llegado a Valencia. Es un premio ya consolidado y reconocido, y desde cualquier lugar de España se intenta participar y, por supuesto, se intenta ganar. Y por eso felicitamos, desde mi punto de vista, a los que han participado y, fundamentalmente, a los que han ganado. Antes decía que también tengo otra alegría, y es que uno, a pesar de ser de fuera, es también de Granada. Es un alumno egresado de la Facultad de Derecho, lo cual nos reúne mucho más en este momento. Este premio, sin duda que les ayuda, sin duda que les estimula, sin duda que se les da a conocer. Salomé el año pasado recibía el premio y hemos seguido su carrera universitaria, ahora la felicitamos también por nuevas iniciativas, pero sobre todo también hace una aportación a la ciencia jurídica, porque el premio es un premio prestigioso y es un premio prestigiado también por el jurado que lo concede. En ese jurado está el profesor Morillas, del cual no tengo que decir nada, ¿no? Está el profesor Lledó, al que nos alegra muy especialmente volver a encontrar en Granada. Está la editorial Dickinson, que es garantía de categoría científica del premio que se realiza. Realmente es un momento también, digo, de felicitación a todos ellos y de agradecimiento a todos ellos. Pero lo que quizá más me parece que hay que significar es que no es solamente un acto de reconocimiento y es un acto de felicitación, sino que es un acto de convocatoria. Vuelve a convocarse el premio. Tiene una labor continuada y con ayuda del Instituto, con ayuda del Ayuntamiento, con ayuda de la editorial y de las personas que son responsables de ellas, con ayuda de las personas de esta ciudad, se logra la tarea universitaria, se logra la difusión de la ciencia, se logra el estímulo, se logra hacer que los investigadores efectivamente piensen ahora están en un acto público, están en un acto emocionante, ciertamente, recordarán sus momentos de absoluta soledad, que es casi lo único que nos queda a los que nos dedicamos a la universidad, el momento de la investigación, que es el único momento que estamos solos, ¿no? En nuestra mesa, con nuestro flexo o con nuestra ventana abierta, hay quien investiga durante todo el verano también, ¿no? Pero en la soledad está uno, y ahora el fruto de su reflexión, de su trabajo, de sus dudas, pues se ve publicado para que todos podamos disfrutar. Por eso quiero trasladar, y ese es mi único objetivo, aparte del compromiso de que Alhama tiene que llegar a la Facultad de Derecho, no solamente la Facultad de Derecho venir aquí, nuestro compromiso de dar publicidad más a estos actos y a esta ciudad y al compromiso cultural que tiene esta ciudad, lo cual no lo dije el año pasado, pero si lo hubiera dicho no lo había cumplido y por lo tanto me tengo que comprometer este año a hacerlo. Aparte de eso, digo, mostrar el agradecimiento sincero de la Facultad de Derecho por tenerla presente en este acto, por sentirse próxima al patronato y sentirse próxima a este ayuntamiento. Así que solamente a todos los que presiden esta mesa desde cualquier lugar que estén sentados, de nuestro agradecimiento y de nuestra felicitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues damos la palabra al presidente del jurado, Lorenzo Morillas. Muchas gracias, señor presidente. Señor alcalde, señor presidente del patronato, señor decano, compañeros y compañeras de mesa, compañeros y compañeras, señoras y señores, tengo que reiterar, yo sí me reitero, porque son muchos años viniendo, quizás poniéndome ya un poco pesado, la alegría y la satisfacción de estar nuevamente en Alhama, la Alhama Bella. Más después de este tiempo de pandemia, de encierros, de situaciones anómalas, irregulares, temerosas, pero que hemos salido adelante y aquí estamos. Y estamos no solamente para los premios
de la 5ª edición, sino para la convocatoria de la 6ª edición, que ya es una perspectiva de futuro abierto y de futuro de progreso, no solamente para los premios, sino, espero y deseo, para el pueblo de Alhama y para todo el Estado español, que falta nos hace. Estar en la Alhama, palpar su historia, su cultura, sus aguas, Castillo del Baño, su belleza arquitectónica, su cordialidad de sus hombres y mujeres, su hospitalidad, sus compromisos, es para cualquiera, como he dicho al principio, una gran satisfacción. Permítaseme, antes de ir directamente para lo que hoy estoy aquí, que es por ser presidente del jurado, introducir en este acto una especie de prólogo que va más allá de ser presidente del jurado, pero que me parece oportuno situar porque me va a dar la entrada al jurado y a los premios de esta 5ª edición. Ojeando hace unos días o semanas, topé con algo para mí importantísimo, que es la proclama de Alhama, que recoge un manifiesto donde pues se plantea un considerando y una conclusión de la proclama. Permítanme que haga alusión, no lo leeré textualmente, pero sí leer y comentar. Dice uno de los considerandos que la propagación de la cultura entre todos los pueblos es un deber sagrado e inviolable que tanto personas como naciones han de asumir y cumplir con un debido e inequívoco espíritu de respeto, comprensión y solidaridad mutua. Yo creo que este considerando, que es un considerando, me parece, bastante intenso, programático, del sentir del propio pueblo, ciudad de Alhama, yo creo que si lo situamos aquí, pues tiene también su sentido, porque hay personas y de naciones, vamos a referirnos a las personas y a las instituciones con personas, están personas comprometidas con la cultura, comprometidas también luego con el desarrollo de esa cultura en forma bibliográfica y de otros componentes también activos. Instituciones como el Ayuntamiento, que creo que está respaldando y haciendo una gran labor en este sentido y en este terreno. Está el Patronato, que se esfuerza, según vamos los que somos ojeadores compartidos de lo que se está haciendo, pues año tras año manteniendo el premio y realizando otras actividades de sumo interés. Está la editorial Dickinson, a la que yo llevo tantos años colaborando con ellos, que ya hasta nos hemos hecho mayores, Rafael, y que conozco, soy testigo del compromiso con la ciencia del derecho y otras ciencias, otros sectores de ordenamiento jurídico y su compromiso precisamente con este premio cuando fuimos, como bien ha dicho el presidente, el profesor Benítez y yo, a decirle que qué podíamos hacer e inmediatamente se ofrecieron y han mantenido ese ofrecimiento en momentos que no son especialmente interesantes en lo económico en cuanto a los libros y a su venta, etcétera, etcétera. Y luego no es una nación, pero es un pueblo que es pueblo de Alhama, donde yo creo que desde el siglo XI, si mal no recuerdo, en la historia, hasta ahora ha pasado por miles de situaciones, por una historia enriquecida, por una historia verdaderamente atractiva en esa combinación
árabe, musulmán, cristiana, que todavía queda y todavía se habla, tenemos que hablar de solidaridad entre ambas culturas. Por lo tanto, yo creo que aunque la proclama de Alhama es una proclama generalista, se puede adoptar bastante bien a lo que estamos haciendo aquí hoy y a lo que estamos presentando y al compromiso que se tiene con la cultura en esta vía. Y la proclama es ratificar, dice la proclama, ahora y para siempre, el futuro abierto, esta edición, muchas más ediciones supongo que habrá, la inexcusable necesidad de auténtica y profunda concordia entre los pueblos y las culturas. ¿Qué falta hace esto? No ya solamente aquí en Alhama, sino a nivel mundial, en la situación guerrera que hay últimamente, absurda, por la invasión de un país por otro país, pues de un planteamiento que, en fin, no voy a calificar porque tampoco es momento de hacerlo. Pero sí esa concordia entre los pueblos y las culturas que tanto ha hecho Alhama, ha hecho y ha sufrido en lo negativo, pero ha hecho mucho en lo positivo para poder llevar a esta proclamación con sentido, con firmeza y con respaldo de sus propias actividades, de su propia cultura y de su propia historia. Bien, después de esta introducción, me lleva al jurado, que es lo que quizás tenía que haber hecho exclusivamente. Bueno, el jurado se reunió, si mal no tengo los datos, el 4 de mayo de 2022. Le adelanto que ha sido uno, no los que más dificultades, pero sí los que más intervenciones, cambios de impresiones, etcétera, han provocado. De todos, quiero recordar, señor presidente, que fueron 6 los que se presentaron. Bueno, algunos fueron descartados casi no de inmediato, una vez que se habían leído y tal, y se generó fundamentalmente situados en dos, uno de un tal Fulgencio y otro de un tal Candela. Limares. Lo he puesto aquí, pero no entiendo ni mi letra, ¿no? Pero Candela Limares. Bien, entramos en el estudio. Como verán ustedes, si han leído el libro, o verán más adelante, que yo les recomiendo que lo lean los dos, planteamientos muy diferenciados, relativamente diferenciados, uno sobre inteligencia artificial, en términos generales dicho, y otras sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cada uno tenía sus alicientes científicos para votarlos, negativos prácticamente ninguno, algunos siempre se encuentra, pero bueno, por eso el debate fue de una gran intensidad. Al final, viendo que los dos tenían una gran calidad, que era pues no fácil de separar o de elegir uno y otro, se optó, yo creo que con buen criterio, al final de todo, pues además por unanimidad, que fuera exequo y que se concediera a los dos el premio. ¿Por qué? Porque en ambos tenían cuestiones muy positivas. Uno, por el exhaustivo estudio que se hace de algo tan en actualidad, de presente y de futuro, como la inteligencia artificial, desde la perspectiva y las variables del derecho. Cosa que no es fácil. No es fácil incorporar todos los mecanismos de inteligencia artificial, más de lo estadístico, etcétera, que de los juristas, pero también se está haciendo un gran esfuerzo. El señor decano lo sabe, bueno, y más de los que están aquí. Nosotros tenemos un proyecto sobre inteligencia artificial, un proyecto de excelencia sobre inteligencia artificial en la Facultad de Derecho, que está muy activo y realmente muy productivo. Y bueno, se están incorporando. Ahora Granada está en un momento importante porque se va a seleccionar la agencia de inteligencia artificial
a nivel español, donde yo creo que Granada tiene un puesto relevante, hay 10 peticionarios, y aprovecho la ocasión para mostrar el apoyo total y la convicción de que tiene que ser Granada la elegida. Si no es así, pues habrá que estudiar en los porqués, porque se está trabajando de una forma excelente en ello. Bueno, no solamente este grupo investigador, sino también aquí en el jurado había pues relevantes conocedores y aquí también interviene Dickinson, con una colección sobre inteligencia artificial que dirigen el profesor Benítez y el profesor Lledó. El otro, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues bueno, es un tema muy tratado en la doctrina. La jurisprudencia titubea bastante, demasiado, sobre algunos contenidos, sobre algunas aplicaciones sobre este tema de las personas jurídicas, no tanto como con la sedición, la ley de libertad sexual, que ese es otro tema, pero también aquí hay algunas discrepancias, tanto jurisprudenciales como doctrinales. Pero bueno, se trata, y muy brevemente, esos modelos de atribución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento español, así como el criterio, y esto es importantísimo, de aplicación de los tribunales y las opiniones doctrinales. Lo mismo sucede, pero de otra perspectiva, con el segundo de los premiados, el análisis de la incidencia de la toma de decisiones automatizada y en especial la inteligencia artificial en el derecho, esencialmente en el derecho fundamental a protección de datos, otro tema, como saben ustedes, absolutamente importante. Bien, cuando se abre la plica, pues por el presidente de la Secretaría General del Patronato, pues sabemos que son don Adrián Palma Ortigosa y don Jacinto Pérez Arias, los premiados. Como ya conocemos los nombres del jurado, pues mi felicitación a ambos en nombre del jurado también. ¿Por qué, en definitiva? Lo que dice el acta y lo que dice la convocatoria, por la calidad, se acuerda por unanimidad, exequo a los dos autores citados. Innovación, calidad y rigor científico. En lo de las personas jurídicas, además, al saber el nombre, sabemos que es un gran investigador, pero al mismo tiempo un gran jurista y un abogado en ejercicio, con lo que le ha servido para entrecruzar de manera crítica e informativa también jurisprudencia y doctrina, que me parece que es necesario en este tema. Igual que al profesor, al doctor Adrián, por entrar tan a fondo en la inteligencia artificial, que es un tema para nosotros los juristas ya pues de interés y de adaptarnos a esas necesidades. Bien, dicho esto, concluyo con algo que ya ha adelantado el profesor Benítez y yo quiero continuar, y es el reconocimiento al trabajo, y el reconocimiento y el agradecimiento como presidente del tribunal a los miembros de ese tribunal, que me voy a permitir leer yo, que me aparto. Francisco Lledó, que está aquí a mi izquierda, María José Añón Roig y Enrique Álvarez Cora, y de secretario, pues nuestro presidente del patronato. Yo tengo que decir que los 5 años que hemos estado este tribunal han sido años de trabajo, de compromiso, de dedicación y de esmero en cuanto a la valoración de los muchos trabajos que en esos 5 años hemos llevado adelante. Por ello, insisto, mi agradecimiento y, sobre todo, mi reconocimiento profesional e intelectual y científico a los miembros del tribunal de estos 5 últimos años. Decía Albert Einstein que lo más bello que podemos experimentar en el lado misterioso de la vida
es el sentimiento profundo que se encuentra en la cuna del arte y de la ciencia verdadera. Claro, podríamos preguntarnos qué es la ciencia verdadera. Esto no sería ya para una intervención, sino para una ponencia o para un congreso sobre este tema. Miren ustedes, en el ámbito jurídico se ha cuestionado mucho que el derecho en general, la ciencia del derecho sea una ciencia. Recuerden ustedes las palabras de von Kirchmann, este fiscal prusiano que hizo historia por su lamentable, desde el punto de vista, frase, no lamentable porque es real, pero sí en sus consecuencias, 3 palabras del legislador convierten bibliotecas enteras en basura. Puede ser cierto, y ahora lo estamos viendo con las múltiples reformas, algunas con unos mecanismos absolutamente criticables, pues que se están produciendo. Pero a la conclusión de que la ciencia jurídica es una ciencia, no una ciencia experimental, una ciencia social, pero al mismo nivel científico que puede tener pues, la ciencia experimental. La ciencia impulsa o se ve impulsada por la cultura. Esa cultura que se desarrolla, y esa ciencia, sobre todo, que se desarrolla en los trabajos presentados y se desarrolla en las convocatorias de los premios Hinojosa, Eduardo Hinojosa y Naveros. Esa cultura que derrama chorros cristalinos como sus aguas en la ciudad, en el pueblo de Alhama, en el pueblo, precisamente, de la bella Alhama. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Te voy a dar la palabra a la Concepción Rodríguez Marín, que es catedrática de Derecho Civil, secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y asidua alameña, una alameña de adopción más ya también. Gracias. Señor alcalde, presidente del patronato, querido Ignacio, decano, queridos compañeros, amigos, y ha cerrado la intervención el profesor Lorenzo Morilla, la bella Alhama. Yo digo la bella y querida Alhama. Para mí Alhama me ha dado mucho, me sigue dando y la quiero mucho. Yo como secretaria de la facultad, pues poco puedo y debo de decir ya. Hay muchas intervenciones mucho más interesantes y mi decano ya la Facultad de Derecho ha hablado alto y claro como siempre lo hace y la ha dejado en muy buen lugar. Yo, pues, como secretaria, pues decir que el lunes mismo habrá noticias de este acto en la facultad y de la nueva convocatoria de este premio se volverá también a dar noticias. Desde aquí, también como representante de la Facultad de Derecho, pues felicitar a los premiados, que la verdad que, como se ha señalado de aquí, son 2 temas muy, muy interesantes. Uno, como se suele decir vulgarmente, de rabiosa actualidad, la inteligencia artificial se está haciendo y diciendo mucho, pero es algo muy, muy actual. Y otro, pues, lo de la persona jurídica y su responsabilidad, pues, también muy, muy interesante. Por lo tanto, felicitar al patronato, felicitar al ayuntamiento, felicitar al jurado, a los premiados, a los que van a intervenir ahora, a los anteriores también premiados y, por supuesto, a la editorial Dickinson. A los juristas la tenemos como una editorial de referencia y, por lo tanto, me alegra mucho que estos premios se publiquen en esta prestigiosa editorial. Por lo tanto, también quiero, porque ya desde el punto de vista personal y también institucional, agradecer al balneario que en esta ocasión haya dado mucho más de lo que siempre nos ha dado. Y por lo tanto, son muchos los frentes que Alhama nos ofrece para este premio de un ilustre jurista y que nosotros llevamos a gala. Por lo tanto, muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias a los premiados y muchas gracias al pueblo de Alhama, al que desde aquí le lanzo un fuerte abrazo. Muchas gracias, Conchi. Y para cerrar este acto de presentación, que es un poco extenso, ¿no?, pero le damos la palabra a uno de los, como he dicho, impulsores de que se haya hecho realidad esta obra, ¿no?, este premio. Muy bien. Buenos días, señor alcalde, señor presidente. Yo me he quedado anodado porque a mí nunca había recibido tantas
por todos los que han intervenido, tantos elogios y demás. O sea que, bueno, yo soy una parte del convenio que se firmó, que espero que esté muchos años. Estos son los últimos 2 libros que hacen un total de 8, que están teniendo muy buena aceptación en la comunidad jurídica, y espero que este convenio lo tengamos muchos años. Yo quiero agradecer la invitación a este acto, la invitación a la ciudad, que no la conocía, a estar en el balneario, que es una maravilla, es una joya lo que tienen, y no, yo sí que no me voy a extender más. Bueno, saludar a don Lorenzo Morillas, que tiene unas palabras excepcionales, como siempre, a Paco Lledó, que son 2 grandes autores de la editorial Dickinson, y mucho, bueno, a los 2 premiados, los 2 últimos premiados, y que, bueno, y que esperamos que sigamos adelante, y gracias a todos por su asistencia. Nada más. Muchísimas gracias, Rafael. Y ahora entramos en la parte que nos traía a este acto, ¿no? Es la presentación de las 2 obras ganadoras, de la obra de Adrián Palma Ortigosa y de Jacinto, yo sé cómo digo Jacinto siempre, Jacinto Pérez Arias. A los dos obras, 2 profesores, uno de la Universidad de Murcia, otro de la Universidad de Valencia, que fueron ganadores, como ha dicho Lorenzo, entre los 6 seleccionados, porque hubo mucho más pero entre los 6 primeras selecciones, pues fue una ardua decisión esa. Tiene la palabra el profesor, mi querido amigo, profesor Francisco Lledó, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Deusto y miembro del jurado del premio. Bien, buenos días. La ventaja que tiene hablar el último es que todo está dicho y nunca te equivocas. Entonces, mis primeras palabras son, primero, de satisfacción por estar aquí nuevamente, pero también de enorme satisfacción por estar con la gente con la que estoy. Quiero, por supuesto, felicitar al alcalde, pues bueno, esta iniciativa que ya va teniendo fondo, ritmo, categoría y sedimentación, y ya va a ser un clásico, y bueno, pues le felicito por ese apoyo a esa iniciativa. Pero quiero también extender mis palabras de felicitación fuera del protocolo y fuera de la forma a mis amigos. Se me permitirá que empiece por el profesor Lorenzo Morillas, un ejemplo de dedicación al estudio, a la investigación, un hombre útil, como ha dicho mi grandísimo amigo José Luis, el decano de la Facultad de Derecho, un hombre útil a la sociedad. Lo ha sido y lo seguirá siendo, porque ha sido un hombre realmente volcado a la enseñanza, a la investigación, a su escuela maravillosa de gente que realmente sigue su estela. Y yo quería dejar en vivo y en directo mi elogio a mi gran amigo Lorenzo, porque se lo merece. Debo decir lo mismo de José Luis, al que tengo un entrañable afecto. Hemos convivido experiencias que nos han divertido, porque la vida es otra cosa. La vida es lo que se hace al día a día, y a veces pues no todo es investigación y la ventana abierta, que para que estudien los estudiosos como Lorenzo, sino también para que pues podamos despachar, digamos, con el aliciente de encontrarnos en la vida con situaciones realmente pues que las sabemos emblematizar de risa. ¿Qué voy a decir de Rafael Tijeras? Es el factotum, es una persona que ha sido para nosotros vital, y para este premio y que lo seguirá siendo, porque la editorial Dickinson es todo un referente en la sociedad civil, en el mundo de la comunicación. ¿Y qué voy a decir del auténtico hacedor, alma mater, en este caso padre nutricio? El alma mater suena un poco ya como en el lenguaje transexual. Parece que bueno, y uno tiene que ser políticamente correcto, ¿no? Ya no sabe uno
dónde está la gramática, dónde está el lenguaje y dónde está la incorrección. Yo sigo aferrándome a la gramática para no cometer errores en el masculino genérico y en estas cuestiones. Es que si no, me va a ocurrir lo que decía Pío Cabanillas cuando ganaron las elecciones y le decían: oiga, don Pío, ¿usted está contento? Y decía: yo ya no sé si soy de los nuestros. Pues bueno, en fin. Ignacio es una persona brillante, es una persona buena, inmensamente buena, capaz y bueno, yo creo que es que se une todo para que este premio y estos estos merecimientos sigan como se merece, triunfando. Y bueno, toca ahora sí, perdónenme esta extensión que de verdad que no tenía previsto alargarme, pero bueno, es que las personas que están aquí lo merecían. Y por supuesto este pueblo, este público que está aquí, que es el pueblo de Alhama, su representación y que tiene todo mi respeto. Y bueno, y los premiados, yo voy a hacer una presentación, me siento aquí ahora como el presentador de los Goya o de los aquí, en principio, todo, bueno, pues... Sobre las premiadas, yo solamente diré dos palabras. A mí me interesa, voy a empezar por el primero, no porque para mí sea el primero, entiéndase que esto es eco, sino porque estaba más cerca. Voy a utilizar decisiones automatizadas de protección de datos. Lo ha dicho muy bien Lorenzo. Estamos viviendo una época de modernidad líquida hacia Bauman, donde todo se transfigura, donde la evolución de la revolución del conocimiento ha hecho que en una década se avance más que en casi 100 años. El título no es escogido al azar, está muy bien, porque la decisión automatizada implica que se nos vaticina un mundo de robots inteligentes donde van a tener esa capacidad de sentir, pensar, decidir y van a tomar conciencia en su creatividad computacional para tomar decisiones por el hombre, ¿no? Ojalá que no. Y ese estudio lo hace magistralmente bien don Adrián Palma Ortigosa. Tiene el mérito de escoger un tema como dicen los buenos periodistas, de rabiosa actualidad. Nunca he entendido lo de rabiosa, sí lo de actualidad, pero bueno, lo digo porque ya es un tópico. Y además es un tema que bueno, pues que cada vez caminamos en una sociedad en la que bueno, pues es interesante, no sé si poner una serie de límites en los estudios y legislaciones en la Unión Europea que se están planteando sobre estas cuestiones. Antes hablaba el profesor Morillas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a la que ahora aludiré con brevedad, para no meter la pata, porque ya decían los antiguos, si no sabes de algo, habla poco y así pasa desapercibido, porque si hablas mucho, pues despejarás cualquier duda sobre que eres. En fin, me parece importante el camino y peligroso, la personalidad jurídica de los robots inteligentes y la figura del algoritmo, esa situación en la que es el alma, el corazón que se confunde, ¿no? que en el fondo no dejan de ser datos, pero al final estamos perdiendo de vista que bueno, pues que al final el hombre tiene que dominar a la máquina y no la máquina dominar al hombre, sino siguiendo las reglas de Asimov, ¿no? En fin, pero que este no es el momento, sino de satisfacción y bueno, pues no sé si en este momento también tengo que decir unas palabras del otro homenajeado, brillante homenajeado, o primero, sí, bueno, pues sí, porque son ellos, vais a darlas, bueno, os doy el turno de palabra. Ahora mismo. Bueno, y la creación judicial del derecho penal. Yo no voy a cometer la torpeza de hablar del derecho penal teniendo aquí a un maestro como Lorenzo Morillas y a otro maestro como Ignacio Benítez, ¿no? Bien, a mí, yo confieso, a mí, lo voy a decir la verdad, aparte de ese tema del cual ya ha aludido con la brevedad y talento propio Lorenzo Morillas, a mí lo que me llamó la atención de la creación judicial del derecho penal fue el capítulo del realismo norteamericano. Precisamente esa posibilidad que yo creo que está a años luz del sistema continental nuestro, ese sistema anglosajón, donde realmente el juez crea derecho. Eso es muy peligroso.
muy peligroso porque nos metemos en una serie de terrenos donde la inseguridad jurídica, donde quizás eso en el mundo anglosajón, basado en el precedente, pero en unos códigos continentales donde actuamos con una base de fuentes del derecho, de jerarquía normativa, de principios que no pueden soslayarse, se me hace complicado, ¿no? Pero me gustó la disertación. Todo lo demás también, pero ahí tenía ilustres maestros que efectivamente indicaban lo valioso de su aportación. Pero a mí me gustó esa creación porque además estamos viviendo momentos en los cuales no digo que a veces los jueces, porque esto es como decía, le preguntaban a Winston Churchill, le decían, oiga, ¿usted odia a los alemanes? Digo, ¿por qué dice usted eso? Dice, si no los conozco a todos. Pues naturalmente tampoco decir de los jueces y generalizarlo, pero algunos tienen esa tentación de suplantar la función del legislador, y el juez está para aplicar el derecho, no para crear el derecho. Esa no es su función, y está muy bien. Y bueno, pues nos puede ilustrar muchísimo, les puede ilustrar muchísimo la lectura de este libro del realismo norteamericano, que lo dejaré para otro lugar, porque no es este el momento oportuno de criticar a Wittgenstein y a sus ilustres seguidores. Bueno, pues la felicitación simplemente no mía, sino de todo el jurado. Y bueno, que muchísimas gracias por esa aportación, y a ustedes por haber tenido la paciencia de soportar mis palabras. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar a... Si queréis decir unas palabras. Sí, ahora dice, pero vamos a entregarle... perfecto. Si vienen por aquí ellos, ¿no? Sí, ustedes... Sí, a cada uno un libro. Adrián Parma Ortigosa, te vamos a entregar, pasa por aquí, te lo entregamos, ¿no? El certificado de que ha ganado el premio. te servirá para la NECA. ¿No? Te servirá para... Ay, vale. Pues quédate con los dos. Muchas gracias. Bueno, si no son míos. Y Jacinto Pereari. Sí, de hecho con el otro. Y ahora sí, unas palabras cada uno de los premiados. Adrián. Vale, gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Yo primeramente reitero el agradecimiento tanto al patronato, tanto a las personas que están detrás del patronato como, por supuesto, a Ignacio, al Ayuntamiento de Alhama, al pueblo de Alhama, que, además yo he vivido aquí algún tiempo. He vivido en mi vida, sobre todo del instituto, los 4 años estuve aquí en Alhama. Por supuesto, a los miembros del jurado, tanto a los que están presentes como los que han participado también por considerar que esta es una de las obras premiadas, a la editorial Dickinson, que hoy día la dificultad a veces para publicar es complicada y se valora mucho este tipo de premios, y de que en este caso una editorial avale este tipo de premios, y al resto de autoridades y participantes en este caso, y por supuesto al público que está también ahí aguantándonos a todos y todas. Así que muchas gracias. Y nada, yo sí que quería hacer una breve presentación porque el programa es bastante completo, y por tanto simplemente comentarle que este trabajo, su origen, obedece esencialmente a mi tesis doctoral, que la defendí en diciembre del año pasado. Y la idea era presentar una monografía ya aglutinando los principales elementos de esta tesis doctoral, que tiene su origen ya hace 4 años, cuando con mi director de tesis, Lorenzo Coutinho Hueso, de la Universidad de Valencia, nos planteamos cómo poco a poco, cada vez más, estamos en un proceso, que ya han dicho los compañeros, el proceso de automatización, ¿no?, del proceso decisorio, cada vez más habitual, que las decisiones no las tome una máquina, no las tome un humano, sino una máquina, y ya son decisiones que cada vez son más relevantes. Y esto no es casual, es decir, todo lo relativo a la inteligencia artificial se teorizó
se teorizó en los años 50, desde que, bueno, en primer lugar Alan Turing, ¿no?, habla del primer concepto de inteligencia artificial. Pero claro, es ahora cuando realmente el uso de sistemas de inteligencia artificial empieza a tener su valor en la sociedad. ¿Por qué? Porque se han dado determinados elementos que permiten, sobre todo, que tanto administraciones públicas como sobre todo hasta ahora el sector privado empiecen a utilizarlo. Ya se lo pueden permitir, porque cada vez las máquinas toman decisiones más correctas y más adecuadas, y sobre todo por eficiencia, reducción de costes, etcétera. Y este es el cambio, es decir, por un lado tenemos cada vez más datos que se pueden recopilar y obtener conocimiento valioso de esos datos, tenemos también cada vez más capacidad para almacenar esos datos y computar esos datos. Y esto hace, como digo en el libro, que se dé la tormenta perfecta. Es decir, ahora podemos crear este tipo de sistemas. Hemos pasado de lo que era el laboratorio, teorías de redes neuronales, de aprendizaje automático de los años 50, ahora. ¿Por qué? Porque se dan las condiciones, no por otra razón. Claro, automáticamente cuando trasladamos el uso de estos sistemas a nuestras realidades, como es lógico, empiezan a generarse. El derecho tiene que entrar. ¿Por qué? Porque se generan. Como es lógico, el derecho siempre está ahí, siempre va detrás, pero, bueno, a veces no, pero casi siempre va detrás para intentar resolver algunos de los principales incidencias que puede generar los derechos fundamentales. Y lo que nosotros nos planteábamos en este inicio, ¿no?, en la obra, era precisamente ver cuál era la respuesta jurídica a esta nueva realidad, que, como digo, hace ya 4 años estamos viendo a ver cómo lo podíamos ver, y realmente no había, el ordenamiento jurídico a día de hoy explícitamente no regula este fenómeno, es decir, no hay a día de hoy una regulación, salvo ya pequeños destellos, no hay una regulación para afrontar este fenómeno. ¿Cuál es lo que valoramos? Podemos decir, oye, está la normativa de protección de datos, el derecho fundamental a la protección de datos, que si bien no puede hacer frente a todos los riesgos que genera este tipo de sistemas, es indudable, la normativa de protección de datos no está pensada para resolver los problemas de la inteligencia artificial, pero sí es cierto que estos sistemas beben y se nutren de datos. Y ahí está la clave. Entonces pensamos, oye, es posible que la normativa de protección de datos, en muchos de los riesgos que puede generar estos sistemas, al menos pueda servir para precisamente proteger los derechos y libertades de las personas. En este caso, en general, la protección de datos, pero también, en general otros derechos y libertades, pero en particular la protección de datos. Y es por eso por lo que nos inclinamos por estudiar esta realidad desde el punto de vista de la normativa de protección de datos. Es cierto que empieza a haber ya regulación, ya tenemos una propuesta de reglamento de inteligencia artificial muy desarrollada y que cada vez irá más, que trata de responder sobre todo a determinados sistemas de inteligencia artificial, los que considera de alto riesgo, pero luego realmente para la mayoría de los sistemas, el 70 al 80% de los sistemas de inteligencia artificial, no existe prácticamente regulación. Tenemos ya algo en el mundo laboral, tenemos también algo ya, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, justo ahora por materia de transparencia, pero poquito, todavía tenemos poquito. Y por eso en este trabajo hicimos esa aproximación, ¿no? En este trabajo, por un lado, se plantean determinados elementos, solo de forma muy esquematizada. Analizamos, por ejemplo, un concepto nuevo, que hablamos del dato inferido, es decir, de la inferencia que obtienen estos sistemas de inteligencia artificial. En muchos casos, los sistemas de inteligencia artificial toman en cuenta determinados datos y, basándose en esos datos, obtienen una serie de inferencias. Esas inferencias pueden decir que una persona la consideran mala pagadora, que una persona es del partido político X o tiene una ideología X, y así multitud de cosas. ¿Qué es lo que se plantea en este trabajo? En este trabajo planteamos que, desde el punto de vista que esa información identifica y vincula a una persona, también puede considerarse dato personal y, por tanto, entrar en juego todas las garantías que permite esta normativa, los famosos derechos ARCO y los derechos nuevos que se han generado. El concepto, por tanto, de dato inferido que cada vez se está más implementando. Luego también se habla del concepto de decisión plenamente automatizada, el concepto de elaboración de perfiles, es decir, a día de hoy cada vez estamos siendo más perfilados. Diariamente estamos siendo perfilados. En el momento que accedemos al móvil recibimos publicidad, en el momento que accedemos a redes sociales como YouTube estamos siendo perfilados, nos recibimos determinado contenido personalizado y ahí nos están continuamente perfilando. Es decir, obtengo datos de ti y en función de esos datos obtengo unas conclusiones. Previamente, esas conclusiones, y esto es lo interesante, la ha generado el algoritmo tomando como referencia otros datos de otras personas. Y de ahí tiene una serie de inferencias generales que luego, para personas que
teóricamente tenemos características parecidas, nos envía ese feedback. Y ahí está la clave, al final es generalizar cada vez de forma más personalizada a grupos de personas que tienen características según el algoritmo comunes. Esto puede hacer que, por ejemplo, una persona que pertenezca a un barrio X, el algoritmo haya considerado que las personas de determinados barrios de una ciudad no tienen suficiente capacidad para devolver un préstamo, por ejemplo, un préstamo bancario, y automáticamente esa persona, por el mero hecho de sacar dinero de ese banco, perdón, de esa sucursal en ese barrio, o simplemente pertenecer a ese barrio, denegar un préstamo. ¿Por qué? Porque el sistema ha considerado que las personas que pertenecen a ese barrio, por las razones que sea, no tienen suficiente solvencia financiera para ese concreto producto, a lo mejor para otros sí. Es decir, al final estamos generalizando realidades de personas que tienen características comunes y hacemos, claro, que por el mero hecho de los datos, ¿qué consideramos nosotros, o qué considero en este caso yo? La posibilidad de que, al menos por la protección de datos, utilizar las herramientas que nos brinde la protección de datos. Yo hablo de, por ejemplo, el famoso derecho de rectificación, que lleva desde el 95, que fue la primera directiva de protección de datos europea, aplicándose. Aplicar ese derecho de rectificación, por ejemplo, a las inferencias incorrectas que hacen los algoritmos. Es decir, es una propuesta que se plantea. Y luego, bueno, al final la idea es decir, aplicar la normativa de protección de datos a esta realidad. Somos conscientes, o soy consciente de que, es decir, no podemos, es decir, la normativa de protección de datos llega hasta donde llega. Es decir, no podemos considerar que todos los riesgos por ejemplo, en materia de sesgo, las normas discriminatorias son las que tienen que responder a estos problemas. Ya hay una ley nacional que de forma muy tímida habla de que en la administración pública se promoverán sistemas no sesgados, pero claro, promoverán, todos sabemos, en derecho lo de promoverán. Es decir, y en esas estamos, ¿no? Es cierto que habrá la idea es que haya una regulación más prolija, pero hasta ahora la normativa de protección de datos puede ser una de los pilares en los que podemos utilizar la ciudadanía para precisamente defendernos ante los riesgos que generan estos sistemas. Ojo, riesgos y ventajas, porque la realidad es la que es decir, esto tenemos que aceptarlo y vamos a seguir, cada vez los vamos a utilizar más, pero siendo conscientes de que lo que se desarrolle respetando en la medida de lo posible los derechos fundamentales. Le invito a que lean la obra, hay mucho más en ella, no solo estos pequeños detalles, pero creo que es mejor también dar paso al otro ganador, que también ha hecho una obra magnífica, y luego seguir porque el programa continúa. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Adrián. Y pasamos la palabra a Jacinto Pérez Arias, para que brevemente también nos Buenos días. Ser el último de esta parte también me permite, por economía procesar, dar muchas cosas por reproducidas. Agradecer al Patronato, al Ayuntamiento, a la Facultad de Derecho, a Dickinson, no solamente este premio, sino el premio en general, que creo que en un momento en el que la universidad y la investigación está tan de capa caída, incentiva y estimula no solamente los futuros, sino los que ya hemos participado, que podamos seguir investigando con algún tipo de estímulo, ¿no? Yo la verdad es que tampoco tenía nada preparado, es decir, la obra surge, o la obra que presenté al concurso, surge en un periodo de reflexión después de 10 años sobre dos temáticas que a partir de un momento determinado, cuando salen, porque la línea inicial es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que fue el objeto de mi tesis doctoral en el año 2013, la reforma del Código Penal de 2010, y luego la creación judicial del derecho como otra línea de investigación, y que me sirvió para obtener el grado doctor en la Universidad de Roma III en el 2020, ¿no? Cuando en el año 2016 empiezan a salir las primeras sentencias del Tribunal Supremo, ya de alguna manera interpretando esta ambigua y criticada redacción de la norma, pues surge obviamente unir estas dos líneas que he estado investigando durante 10 años, la creación judicial de derecho y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para reflexionar y concluir y cerrar un tema que no está nada cerrado, pero intentar concluir un tema poniendo ya sobre la mesa qué ha resuelto y qué no ha resuelto el Tribunal Supremo sobre esta materia ardua, ver y comprobar que no ha podido cerrar absolutamente ninguna de las cuestiones
que la doctrina ha ido planteando sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y bueno, acogiendo lo que se ha dicho, le viene muy fácil ya al juez, a través de o a partir de esta técnica legislativa tan defectuosa, le sale mucho más cómodo inventarse el derecho, que al final es lo que ha terminado haciendo, ¿no? Es decir, no interpretando la norma, no sometiendo a razones de constitucionalidad o inconstitucionalidad algunos términos que en el 31 bis y siguientes algunos hemos estudiado y analizado. Y lejos de eso, bueno, pues lo que hace es ser lo más pragmático posible, inventándose absolutamente todo lo que le es incómodo precisamente para no entrar en la discusión y al final convirtiendo el derecho penal en un derecho administrativo sancionador objetivo, que es lamentablemente donde parece que nos lleva no solamente este legislador, sino también esta judicatura que obviamente necesita resolver, pero no tiene arma para resolver. Si al juez penal le vincula la ley penal taxativa, ¿qué hace cuando la ley no es taxativa? Pues quedarse con la ley que tiene y un poco incorporando todo ese modelo anglosajón y del realismo jurídico norteamericano, interpretar, crear, o como se dice en los estudios de la Universidad de Roma III, a partir sobre todo de mi maestro Trapani, en la parte italiana, crear tantos códigos penales como sentencias tengan que dictar, con lo que eso supone para el principio de seguridad jurídica. Nada, solamente agradecer nuevamente el premio. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente fase del acto, ¿no? La siguiente fase del acto, ¿no? Un acto en el que hemos centrado, sobre todo hemos los premiados, la participación de los que hacen posible el premio, los premiados, y ahora queremos, como ya viene siendo habitual, abrir un poco una intervención también universitaria. Tenemos con nosotros a una persona que también es, como se diría en La Habana, ¿no? O sea, es repitente, en el sentido de que solemos utilizar ya al premiado del año anterior para que ahora venga a ilustrarnos con algo, y con algo relacionado con lo que es el premio, ¿no? Ya no es presentar su obra, sino que nos ilustre algo de la obra de Hinojosa, ¿no? Es algo nuevo, ¿no? Y aquí, aprovechando que Salomé Camacho, Salomé, profesora, doctora en Derecho Mercantil, pues buscamos algo que tenía que ver con Hinojosa y habla de la prenda extrajudicial en la obra de Hinojosa, ¿no? Y tiene la palabra, Salomé. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, pues buenos días a todos. Señor alcalde, presidente del patronato, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, profesor Morillas Cuevas, profesor Lledó y Rafael Tijeras, premiados. Buenas tardes ya a todos y bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento y transmitir mi alegría de volver a estar un año después aquí en Alhama, donde, bueno, hace un año, pues, igual que los compañeros recogen hoy su premio, su quinta edición, creo que es la que estamos hoy entregando. El año pasado, pues, estaba yo ahí y ahora ya lo veo desde otra perspectiva. Estoy más tranquila. Recuerdo en aquel momento teniendo que presentar la monografía. Y bueno, también quisiera, en primer lugar, darle las gracias a los organizadores, al patronato y al ayuntamiento y también al balneario por esa hospitalidad que se respira cada vez que llegamos a Alhama. Junto a ello, no podía volver a reiterar la intervención del año pasado con la sociedad profesional y la salida voluntaria del socio, pero sí es cierto que cuando hace justo un año estaba preparando mi intervención, me planteé en un principio que mis palabras fueran dirigidas un poco a la figura de Eduardo de Hinojosa y también a la obra de Eduardo de Hinojosa.
De hecho, quería buscar, a partir de la obra de Eduardo Hinojosa, algunos puntos de conexión con el derecho mercantil y sacar algunas conclusiones. Busqué incluso documentación, hice acopio de bibliografía, porque veía que, en su obra de Historia del Derecho trataba algunas instituciones y temas sugerentes de derecho privado. Pero claro, como ocurría que era el acto de entrega y tenía que hacer, igual que los compañeros, la presentación de mi monografía, pues tuve que, como se suele decir, dejar en barbecho lo que pude leer y dije, bueno, me voy a centrar mejor en el socio profesional, que es de lo que venimos a hablar. Hubo algunos temas que cuando los leí, sobre todo dos, la condición civil de la mujer casada de Eduardo Hinojosa y también su obra de Elementos Germánicos, pues encontraba algunos elementos que me recordaban mucho al derecho mercantil. La condición civil de la mujer casada me recordaba, explicando en aulas, el ejercicio del comercio por persona casada y el matrimonio con uno de los empresarios siendo, uno de los cónyuges siendo empresario. Y la prenda extrajudicial también me parecía bastante sugerente, el título de esa parte de su obra, del Elemento Germánico, porque también, en Mercantil 2, pues también estábamos ahí con la prenda, con las garantías, bueno, con el civil, tampoco con respeto a los compañeros del área civil por estos temas. Me voy a centrar, va a ser una breve aproximación a esa parte, a ese capítulo de la obra El elemento germánico de Eduardo Hinojosa y en concreto a ese capítulo referido a la prenda extrajudicial. La obra El elemento germánico tiene su origen en una memoria que Eduardo Hinojosa leyó en el Congreso Histórico Internacional en Berlín en el año 1908. 2 años después apareció ya desarrollada en forma de monografía en Alemania y en 1915 aparece con mayor desarrollo la monografía en España. En la obra, Eduardo Hinojosa trata de evidenciar el impacto que tuvo en la península ibérica tras la invasión árabe de normas o de tradición jurídica germánica, normas de tipo consuetudinario, cuyas instituciones estaban en sentido opuesto a la tradición romana que en ese momento existía en la península y también opuestas a la influencia eclesiástica. En esta línea, la obra del elemento germánico se detiene en 3 materias estudia Eduardo Hinojosa. En primer lugar, son instituciones alejadas y opuestas al derecho romano. En primer lugar, habla de la venganza de la sangre, de la pérdida de la paz y, por último, de la prenda extrajudicial. Respecto a la prenda extrajudicial, pues voy a hablar de cuestiones muy elementales, tal y como él las plantea, y también con la significación, comparándolas con los derechos de garantía y la prenda con o sin desplazamiento de la posesión, tal y como la conocemos en el ordenamiento vigente. Bueno, los elementos, el concepto y tal y como él la define me pareció muy curiosa la prenda extrajudicial en ese momento en la península ibérica, porque explica Eduardo Hinojosa que entre los pueblos germánicos existía, y así se implementó también en la península, un procedimiento para hacer efectivas las obligaciones que nacían de contratos o de delitos y era la prenda que el acreedor tomaba de manera autoritaria, incluso accediendo a la casa o a la vivienda del deudor, sin necesidad de autorización judicial, es decir, se la tomaba, incluso en la monografía dice, se toma la justicia por su mano. Era una prenda que, como él describe, solo recaía sobre bienes muebles y de hecho también en los fueros, en su obra se centra mucho en el de Teruel y el de Salamanca. En los fueros no solo se hablaba de que tenía que recaer sobre bienes muebles, sino que se hacía exclusiones expresas de determinados bienes sobre los que nunca podía recaer por cuestiones que él denomina de humanidad, ¿no? De humanidad y de derecho público. No se podían prendar los animales de tiro porque eran importantes para la agricultura, tampoco se podían prendar los caballos y las armas porque eran necesarias
para la defensa de los territorios, y tampoco se podía prendar el lecho porque era necesario para los enfermos y parturientas. Es muy curioso y a mí me ha sorprendido y quería detenerme, aunque fuera en esta segunda edición, en dar algunas pinceladas, ¿no?, de esta obra tan significativa, y sobre todo comparándola con la actualidad y con esa tendencia que tenemos a la digitalización, y volver a leer esto pues un gusto, sinceramente. En cuanto a los elementos personales, también es significativa que esta prenda extrajudicial que explica Eduardo Hinojosa, traída del derecho germánico, no solo quedaba sujeto el deudor, sino que era ampliable y quedaban sometidas a la misma también los parientes del deudor. No, como hemos dicho, no tenía o necesitaba de intervención o autorización judicial para acceder a la vivienda del deudor, aunque se detiene expresamente en la descrita en el fuero de Teruel, donde sí se admite que se solicite por parte del acreedor la intervención del funcionario judicial o sayón. Por último, y respecto a los efectos de la prenda extrajudicial, también me hacía pensar cuando lo leía con determinados elementos que incluso en el temario de mercantil y en una especialidad muy propia del turismo y el contrato de hospedaje, que también está el derecho de retención en el derecho civil, pero había en el temario de turismo el derecho de retención de los alojamientos o del titular del establecimiento hotelero respecto a los bienes del viajero cuando no abonase el importe, ¿no?, del alojamiento. Y en este sentido también explica que esta prenda extrajudicial, los efectos que tenía propios del incumplimiento o de la falta de satisfacción por parte del deudor, era el derecho de retención, que a día de hoy pues también lo encontramos en la parte, digamos, en términos generales, y en el 1922 en el Código Civil, siempre os recuerdo al explicar el contrato de hospedaje, que no tiene regulación, pero que se vuelve al Código Civil en 1922 con ese derecho de retención sobre los bienes del deudor, de lo que esté dentro del establecimiento hotelero. Y esto mismo me hacía recordar que estábamos hoy en el balneario de Alhama y recordaba ese derecho de retención del titular del establecimiento, y bueno, pues quería hacer alguna conexión con la realidad, ¿no? Cuidado, que está aquí la dueña. Que está aquí la dueña, sí. Que parece que no es algo muy conocido, porque de hecho cuando muchas veces se le dice, ¿cómo que yo puedo retener los bienes, las maletas, todo lo que traiga? Sí, está reconocido así, ¿no?, el derecho de retención en caso de incumplimiento y de impago del alojamiento. Por mi parte, nada más, reiterar el agradecimiento al patronato, a los organizadores, a quienes nos acompañan hoy también como público, y también reiterar mi felicitación a los dos premiados. Y también agradecer, hacer una puntualización, porque lo decían los compañeros, a Rafael Tijeras y a su editorial, la editorial Dickinson, porque yo el año pasado también recibí la monografía, y después de la carrera académica, y sobre todo los más jóvenes cuando empezamos, es muy difícil y se sufren agravios y sinsabores, y incluso, te llega sin esperarlo a lo mejor de temas burocráticos una acreditación y una mala puntuación en un momento determinado. Y sí es cierto que este tipo de iniciativas a mí me merecen admiración, respeto absoluto a esta institución y al patronato y a la colaboración de la editorial Dickinson. Es muy necesario y estoy muy agradecida por ello. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Salomé. Una breve referencia a eso que he hecho. Últimamente, verdad, que el mundo de la monografía jurídica se están poniendo en entredicho las agencias por el tema de las revisiones por pares. Aquí podéis estar seguros que ha habido 5 personas que no tenían ni idea de quién estaban evaluando. Completamente anónimo, completamente tal, y eso puede garantizar, tiene una garantía de absolutamente de revisión, se puede demostrar completamente sin ninguna historia, ¿no? Eso podéis estar muy tranquilo en todo. Vamos a cerrar esta primera parte del acto, digo esta primera parte porque luego tendremos un acto lúdico
en el balneario. Esta primera parte del acto vamos a cerrarlo, yo creo, también con un broche de lujo, yo creo que necesario, ¿no? Javier Ronda, profesional de Canal Sur, responsable de sucesos y tribunales de la televisión andaluza, profesor doctor de la Universidad de Sevilla de periodismo, y vinculando esa actualidad a un acto como el de hoy, creo que tenemos, ¿no?, sobre todo porque estamos viendo yo salgo a la calle y empiezan a decirme, bueno, la ley de sí es sí, no es nada, todo lo que está haciéndose da igual. Esa forma de comunicar el mundo jurídico a la sociedad, yo creo que es de plena actualidad. Entonces cerramos con esta primera parte del acto con Javier Ronda, que también quiero agradecerle que esté aquí con nosotros y que nos hable brevemente, porque a Javier hay que cortarle también, porque puede estar hablando todos los días, que nos hable un poco sobre ese tema, ¿no?, tan curioso de la comunicación, la importancia de la comunicación, el papel de la comunicación en el ámbito del derecho. Javier. Bien, buenas tardes. Si era antes por reproducida, esto ya sería por reproducidísima, porque esto de hablar ya el último, de los últimos, ya casi es más complicado, ¿no? Me he puesto el reloj en la mesa para ceñirme un poco al tiempo y, bueno, voy a intentar ser breve, no brevísimo, pero que lo que diga al menos tenga interés para el público y para la mesa. Lo primero, tenía una cita pendiente con este pueblo de Alhama de Granada, porque de los 785 municipios que tiene Andalucía, los conozco casi todos, pero aquí nunca había estado, es la primera vez y es imperdonable. Después de ver las calles y, por supuesto, el balneario que no conocía. Curiosamente, estaba en Alhama de Almería, en Alhama de Murcia y en Alhama de Aragón. Y, bueno, ahí está puesta las 4 Alhamas y faltaba esta y ya estoy aquí. Y, desde luego, no va a ser la última. Y no va a ser la última porque le voy a hacer un ofrecimiento público al presidente del patronato y al alcalde, que además creo que no han caído. Un premio de esta categoría, con una editorial tan prestigiosa como es Dickinson, necesita tener algo de comunicación, que diríamos los periodistas, porque todo lo que se va a contar aquí y lo que se ha dicho puede quedar aquí o poco más, ¿no?, como se dice en estos casos, lo que podamos contar. Pero para que algo tenga relevancia y se conozca, pues hay que darle a los medios de comunicación. Yo creo que la figura de Eduardo, que es la que se está recordando aquí, su premio y todo lo que se hace el patronato, el ayuntamiento y donde nos alojamos, incluso el balneario, que sería un lugar ideal para hacer congresos relativos a, ya lo he comentado antes, del mundo del periodismo, la comunicación y lo jurídico, lo judicial. Creo que eso se puede llevar a buen puerto. Y digo que no habéis caído en no tener un periodista y me habéis invitado, soy el último. Yo creo que esta noticia debería de salir, lo intentaremos en Canal Sur, pero en Confilegal, hay medios para contar la noticia, hacer lo que se llama una nota de prensa, sacar las imágenes, una fotografía. Bueno, va a ser problemático también porque eso significaría tener más candidatos al premio, pero eso también es bueno, por supuesto, para el jurado. Y creo que bueno, este es mi ofrecimiento desinteresado de echaros una mano en la comunicación del premio al patronato para el mismo día o el lunes o cuando fuera, pues dar información relativa al premio que se lo merece. Y hay formas y técnicas de comunicación para contar esta noticia que sin duda se la merece. Ya que no puedo entrevistar a Eduardo, al protagonista que no está aquí, ya me gustaría hacer una entrevista que veo que sería muy significativo, pero no sé, yo con esto de la inteligencia artificial he visto sacar las palabras y algunos anuncios de televisión que han aparecido personas y te has quedado ahí fascinado, ¿no? Así que todo es posible, ¿no? Y aquí Salomé ha hablado antes de la condición civil de la mujer casada. Me lo ha puesto ahí votando, como se diría ahora que estamos en un mundial de noviembre, inaudito. Quédate con eso que ya verás al final que te voy a contar algo y al público que va a ser muy interesante. Se me ha venido algo a la cabeza.
Bien, a mí me habían invitado a no hablar del libro, sino a hablar del periodismo judicial en un ámbito que es muy académico. Está el decano, está la secretaria, está el director de una editorial jurídica, hay muchísimos catedráticos de Derecho y un periodista. Un periodista que hace información de tribunales desde hace ya 2 décadas. Mi humilde aportación ha sido un manual de periodismo judicial, fue el primero que se hizo en España. Me lo presentó Clemente Auger, que entonces era presidente de la Audiencia Nacional. Lo editó el Colegio de Abogados de Sevilla, de la Universidad de Sevilla. Lo escribí con un entonces fiscal, hoy abogado. Me reservo el nombre para el final, para también emplearlo en esta intervención. Bueno, siempre había un debate, ¿no? ¿Cómo se nos debe llamar a los que hacemos esta información o a este tipo de contenido por la terminología? A ver si llegamos a un entendimiento. Periodismo de tribunales, periodismo jurídico o periodismo judicial. Bueno, yo creo que todo se parece, pero no es lo mismo. El periodismo de tribunales es estrictamente el que cubre y el que hace halago de las noticias que emanan de los tribunales de justicia. El periodismo jurídico es como más concernido a todo lo que sea el ámbito de la administración, incluso judicial, noticias que procedan del Ministerio, del Consejo de Poder Judicial. Y esto ya de periodismo judicial se parecería, desde mi punto de vista, de mi opinión, a lo que sería el periodismo de tribunales un poco, ¿no? Pero ahí hay cierta diferencia si ya no hablamos incluso de periodismo de los tribunales, que sería estrictamente lo que pasa dentro de los tribunales, que serían nombramientos, ceses, ahora que están de moda. Bueno, sobre todo los nombramientos, ¿no?, que faltan cuando se pongan de acuerdo en el Consejo, que está por venir. Lo que quería trasladarle también es la importancia de este periodismo. Dijo Ryszard Kapuscinski que no se puede ser un cínico para ejercer el periodismo. Y yo creo que no. Él dijo la famosa frase de que ser buena persona, y yo creo que ser buena persona siempre, no porque sea periodista o tenga que contar noticias. Y eso sí es notorio, ¿no? Este periodismo es muy importante. Fíjense que las redacciones al becario, el último que llegaba, lo mandaban a cubrir un juicio. Era un tremendo error. O a cubrir una noticia de suceso, con la terminología, con todas estas vicisitudes que tiene hacer una noticia de estas características. Bueno, sigue ocurriendo, pero ha cambiado. El periodismo de tribunales, que se puede asociar incluso a la propia historia del periodismo y al nacimiento de la imprenta por Gutenberg, allá por el siglo XV, porque recuerden que las primeras noticias que se cuentan son noticias de sucesos. Ya por aquel entonces lo que se publicaba eran casos, cosas que habían pasado. ¿Y dónde aparece esta crónica judicial? Por hacer un repaso rápido de la historia del periodismo judicial. Bueno, yo creo que cuando el rey impartía esa justicia, una justicia divina, no dejaba de ser un juicio muy particular, y podríamos considerar a esas las primeras crónicas judiciales de la época, nada menos que hace 5 siglos. Así que si alguien creía que este periodismo ha nacido ahora con la democracia en nuestro país, con la Constitución del 70 y tantos, que está ahí a la vuelta de la esquina, pues no es así. Ya se escribían crónicas de esta naturaleza relativa al mundo de los tribunales hace siglos, si me permite. Pero bueno, si nos circunscribimos a España, lo que conocemos, a lo más cercano, hay una época en la dictadura que prácticamente no se informaban de los juicios, esos juicios sumarísimos, juicios militares. Hay una parte muy interesante que han recogido algunos periódicos como el ABC, que, bueno, no había fotografía, era curioso, o alguna, pero era el mundo de la viñeta. Muchos de los juicios se han viñeteados y son recordados por las viñetas que hacían los ilustradores de lo que pasaba en la sala de vistas. ¿Y qué pasa con el periodismo más reciente? Bueno, yo creo que a partir de los años 80, es decir, hace tan solo 40 años, cuando el periodismo de tribunales tiene una enorme importancia en España. Una verdadera importancia que puede cambiar y ha cambiado gobiernos. Puedo citar casos Gürtel, casos ERE, los casos de corrupción y los que esperemos no estén por llegar. Eso por citar algunos. Y si leen un periódico, aunque sea ya en formato papel o digital, o ven las noticias o la escuchan,
La mayoría de las noticias de tribunales están en portada y abre los informativos. Lo que antes quedaba como una noticia de cola pegada a los deportes, a la cultura, ha dado la vuelta. Hay un ciclo. Tiene mucha importancia, tiene mucho valor. Se acerca a la crónica política, pero a todos los ámbitos del periodismo. El periodismo de tribunales está presente en cualquier plato de la comunicación. La falsificación de entrada, pues al final se convierte en un caso judicial. Si Shakira paga los impuestos o no de una famosa, al final un caso judicial. Que si dónde tributa, caso judicial. Todo es caso judicial. Estamos en un país donde hay un porcentaje de pleito que corresponde casi a 4 por habitante. 10 millones de pleitos al año. Casi litigar es gratis. Se hablaron aquella vez de las famosas tasas de los británicos. No sé si eso está por regular. Pero bueno, como decía, habla de mí que algo queda, pues denuncia que algo queda. Bueno, nos da mucho pie a los periodistas para cubrir este tipo de información, porque no contamos nada de lo que pasa realmente en los tribunales de justicia. Es no el 1%, es mucho menos que el 1%. Es el 0,00 algo de los verdaderos casos que pasan en la Administración de Justicia, y que no solo es Bretón, Carcaño, Porturraco, hay muchos más casos. Esa es la crónica penal, la crónica criminal, pero como he contado, estamos ya en otro escenario totalmente diferente. Pero hay un problema, que no sé si han caído. El mundo del derecho es un mundo de la reflexión, un mundo de la pausa, de la meditación, del estudio, pero los periodistas vamos infartados, vamos a una velocidad muy rápida, y más ahora con el 5G, las nuevas tecnologías, los Twitter. No es lo mismo el tiempo de la noticia y no es lo mismo el tiempo del derecho o el tiempo de los tribunales de la Administración de Justicia. Y un ejemplo que pongo a mis alumnos es muy ilustrativo y muy fácil de comprender, y es que cuando se produce una noticia, estamos en el primer tiempo, cuando está en la fase de instrucción, en el juzgado, que quizás es cuando menos se sabe, porque todavía no se ha investigado por la policía judicial, por el juez, por el fiscal. Los medios damos la noticia así, de grande. Pero realmente es cuando hay menos, pero a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque nuestro factor es el tiempo. Es noticia porque se acaba de producir. Eso no lo entiende el juez ni el fiscal. El caso va pasando, se va diluyendo en el tiempo. Hay excepciones, como hemos visto. Cuando llega al juicio, que ya sabemos que si el señalamiento, que si no sé qué, años después, la noticia ya... ¿Por qué? Para nosotros ha perdido valor informativo. No porque queramos, sino porque ha pasado los días, los meses y los años. ¿Y qué decir de la sentencia? La primera. 3 años desde que pasaron los hechos. Ya ocupa este tiempo, este lugar, en la portada del periódico. Pero es que no ha acabado. Estamos en un país garantista. Que si se recurre, que si al Supremo, me voy al tribunal, como aquel abogado que dijo que había que terminar el pleito, pero no ha acabado, me voy al Tribunal Europeo. Bueno, no me engañe, abogado, que el pleito ha terminado. Es un tribunal extraordinario. Pues me voy al Constitucional, otro tribunal extraordinario. Usted le tiene que decir al cliente que ha perdido el pleito. 5 años después, en España, la noticia, salvo excepción, evidentemente, es así. Porque nuestro tiempo, el tiempo informativo, no es el tiempo de los tribunales de justicia, para suerte o desgracia. Y por eso digo que nosotros estamos en una situación, no diría de poder, pero sí de contar las cosas como ocurren en la Administración de Justicia, que al final lo que contamos. No me digan en el escenario que estamos ahora mismo, la ejecución del caso de los ERE, lo que queda de Gürtel, la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Todos son noticias de los tribunales, noticias jurídicas de las que hablaba al principio, pero con ese toque político de poder. La ley del sí es sí es noticia, está en portada. Cojan un periódico ahora mismo, compruébenlo. Sin contar los casos que son meramente ya de tribunales por la actividad delincuencial,
Por eso digo que tenemos ese papel importante los periodistas de tribunales de contar lo que ocurre con una garantía, con una imparcialidad. Nos convertimos en parte en unos jueces de la noticia. Nosotros tenemos que impartir la información, no la justicia, pero sí no mezclarnos, no influirnos cuando ves a Carcaño sentado en un tribunal o a Bretón. No es tu misión juzgarlo, para eso está el tribunal. Tu misión es contar la noticia a la opinión pública y decir lo que ha pasado allí. Bueno, decían, o me dijo una vez en una escuela judicial, un juez, tenéis mucho poder, no sois el cuarto. Yo no sé si somos el cuarto, el tercero, la regional, pero sí tenemos poder, el poder de informar. Kapuczynski también decía que nosotros los periodistas, lo importante es contar la noticia, esa facultad que tenemos nosotros. Iba más allá. Kapuczynski decía que un periodista no es vocacional. Un periodista tiene la misión, y hablaba de esa palabra, misión de contar y de informar, casi como un servicio público. En mi caso más, porque trabajo por una empresa pública. Yo creo que hay que apelar a hacer un buen periodismo, un periodismo imparcial, y en este ámbito se me antoja muchísimo más, porque si ya vemos a algunos cronistas deportivos, si es que se le ve que es del Madrid, si es que le ve que es del Barcelona, se le ve que es del Sevilla, se le ve que es del Betis. Bueno, pues ya aquí es que se le ve. Pero bueno, distingan también, que esto es importante, entre lo que es información y opinión, que a veces se confunde. Van de la mano, bailan juntas, pero no es lo mismo. Una cosa es comunicar, informar, y otra cosa es opinar. ¿Se puede opinar de todo? Sí. Pero cuando se informa, hay que informar con rigor. Como dice el propio Tribunal Constitucional, con fuentes veraces, sin influencias. Lo que siempre se ha dicho, contar la noticia, lo que digo a los alumnos, cuenta la historia, cuenta la información, cuenta lo que has visto. Limítate a contar lo que has visto. Con eso habrás hecho una buena crónica. No inventes. No te pongas en el papel del malo, ni del bueno tampoco. Nuestra misión final es informar, contar las noticias. La opinión pública necesita saber lo que pasa en los tribunales de justicia. Es un sitio más donde se produce información. Bueno, todo no es serio en la administración de justicia. Hay cosas que pasan, porque la justicia es humana. No era la divina, esta del siglo XV, en el nombre de Dios. La justicia la imparten los jueces. A mí me ha dado para escribir algún libro de anécdotas. ¿Por qué? Porque es una persona. Se toma una cerveza, va a su casa, es un juez, sí, pero tiene que impartir justicia. Y nosotros contarla. Recuerdo un caso en Sevilla, hace algunos años, donde fue condenado una persona a 3 años de cárcel por unos robos. Cuando estaba terminando, le impusieron la sentencia in voce, se queda mirando así, el condenado era pintor y le dice al magistrado, bueno, le habían puesto los 3 años de cárcel, y dice, perdone señoría, estoy mirando las paredes de aquí, está enfadada, ¿eh? Tiene gotelé que no se lleva. Me quitan 1 año y le pinto la sala. Ya digo que, bueno, la justicia es cercana, ¿no? Pasan cosas que uno no se las cree. He visto de todo. He estado en innumerables juicios, Alcácer, Puerto Urraco, terrorismo de ETA, Audiencia Nacional. Pero bueno, me la ha dejado Salomé muy fácil para terminar, porque ya son horas de ir finalizando a las 2 menos 25. Esa condición civil de la mujer casada, ¿no? Que se hablaba de esta figura, que hoy aquí tenemos presente. Pues recuerdo un juicio de un asesinato que fue muy célebre, donde había un testigo que era fundamental, casi con la figura de testigo protegido. Bueno, llega allí al tribunal,
Y en estas preguntas generales de la ley, se le pregunta el nombre, Antonio no sé qué, ¿dónde vive usted? Vive en el pueblo tal, edad 62 años, era así, era esa edad. Y le pregunta el presidente, ¿estado civil, casado, viudo? Dice, pues mire usted, yo me casé con una del pueblo muy joven, a los 20 años, y tuve un chiquillo. Me llevaba fatal con ella. Me divorcié. Después me junté con otra del pueblo, con esa no tuve niño. Después me fui a la capital. Y en la capital me volví a casar y tuve 2 chiquillos. Pero eso no funcionó, señoría. Y todo el mundo expectante en la sala, seguía hablando. Dice, ¿y sabe usted qué dice? Me divorcié. Y ahora estoy con una chica del este que está embarazada. Se vuelve el presidente, mira al secretario y dice, ponga estado civil lamentable. Muchas gracias y la justicia es humana, como digo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Por parte del patronato, pues cerramos esta primera parte. Ahora después, como vamos a tomar algo al balneario, y después tenemos también una actuación en la piscina del balneario muy interesante, me la ha recomendado expresamente Francisco, que os comente que es una cosa que está muy bien, y por eso también en este caso, y nada más. Muchas gracias a todos por parte del Patronato de Estudios Alameños por las palabras que habéis dicho, por lo que está haciendo, y le paso la palabra para que nos cierre del todo a la autoridad máxima del pueblo de Alhama, al alcalde de Alhama, Jesús Viña. Bien, muchas gracias. La autoridad del pueblo, no yo. En fin, hay muchos últimos en esta mesa. Hemos intervenido muchas veces los últimos. Yo soy ya el último de los últimos, por supuesto que no voy a repetir nada más. Yo sí, me toca, en primer lugar, eso, mostrar el orgullo, la satisfacción por este premio. Cada año se muestra más que lo que preveíamos y lo que vaticinábamos, que hay fondos donde seguir explotando. Se nota la aportación de los ya premiados, como en este caso Salomé. También tengo que pedir perdón porque antes, al principio, no lo he nombrado ni a Francisco, ni a Salomé, ni a Javier, porque estaba leyendo y no me he saltado los nombres. Luego ya os los agradeceré finalmente. En fin, me toca, desde mi perspectiva, hacer una síntesis desde una persona profana a la ciencia jurídica, lo que supone todo esto. Yo le he dicho en todas las intervenciones de los 5 anteriores actos, yo creo que no sois conscientes los profesionales del mundo jurídico de la relevancia que tenéis, de la importancia que os tenemos, no respeto, casi miedo, los que estamos al margen de ese mundo del conocimiento de la ciencia, y sin embargo estamos sometidos a la presión de la jurídica, ¿no? de la ciencia jurídica. Quiero decir, en el caso, por ejemplo, de los políticos, pues estamos siempre mirando, pidiendo consulta, que he hecho mal, que no he hecho mal, que estamos sometidos a vuestra disciplina, a vuestras reglas. Y lo comparo, o confieso que la primera vez que escuché la palabra ciencia jurídica fue en el primer acto de este premio, y me alegró mucho que la jurídica llegue al nivel de ciencia, pues yo, que soy más del mundo de los números, asociaba la ciencia a otra cosa, pero nunca me imaginaba que puede ser la jurídica era la ciencia, y veo que tiene más importancia que la propia ciencia numérica. ¿Por qué? Porque la ciencia, por ejemplo, la médica, la matemática, la física, que aquí puede haber alguien que es doctor en física, es algo que existe en el universo, que está, y se trata de descubrirlo. Sin embargo, vosotros, los jurídicos, vais evolucionando conforme va evolucionando lo demás. Tenéis que ir adaptándose, poniendo normas y reglando, porque esto sería un disparate si, por ejemplo, que en el mundo de la genética, cuando se empezó casi hacer seres humanos a la carta, si no hay una ciencia jurídica detrás que pone normas, esto sería un desastre. Has dicho antes una palabra, me quedo con el discurso de Adrián, decía que el derecho va detrás,
es verdad que sí, casi siempre va con retraso. Jacinto decía que la incertidumbre jurídica, es verdad que quizás el ir siempre un poquito por detrás, porque el derecho es que eso, yo por lo menos lo interpreto, hablo de mi desconocimiento y de lo profano del mundo jurídico, pero veo que la ciencia evoluciona de una manera, la sociedad evoluciona de una forma que el derecho, como no vaya rápido detrás, el caos sería terrible. El caso que comenta de la inteligencia artificial, que es buenísimo, hemos tenido casos como lo de la ciencia económica. Si la economía se dejase a su libre albedrío, pues esto sería un caos, esto sería aquí la ley del más fuerte. En fin, entiendo que tiene el hecho de aplicarle ciencia jurídica, yo lo desconocía, pero la palabra ciencia está perfectamente aplicada, porque ahora que conozco mejor el mundo de la ciencia, de la jurídica, pues le veo más importancia casi por esa continua evolución que tiene que tener, esa renovación, y por eso también es importante, que lo decíamos la otra vez, que casi me meto en un jardín, la anterior, porque decía que es importante la savia nueva, la sangre fresca, y me hacía alusión al poco pelo, al pelo blanco, y casi me meto en un jardín, pero sigo insistiendo en que es verdad que es importantísimo la mezcla de la savia nueva con la gente que... Sí, con experiencia. Lo dejamos con experiencia, porque es verdad que esa mezcla es perfecta. Es una mezcla quizá al revés, la mezcla de la experiencia y de la juventud es una mezcla perfecta, y la que iba a decir es al contrario, la que hablábamos antes, la mezcla de los políticos con la prensa es casi imperfecta, porque siempre hay rifirrafes. Bueno, al margen de todo esto, quiero resaltar la importancia del premio, y que se siga buscando esa línea, esa sangre nueva, esa gente que está constantemente actualizándose y viendo el mundo que viene de frente, y no, para que no choquemos los demás de frente, que sigáis en esa labor tan importantísima que es el que la humanidad mantenga un equilibrio al margen de ideología o de tal, pero tiene que haber unas reglas mínimas en las que no salirnos ni por izquierda ni por derecha, porque si no se vería un auténtico caos. Agradeceros, como digo, a todos los que mencioné en el primer momento que era la inauguración, y como no mencioné a Francisco Lledó, ni a Salomé, ni a Javier, pues doblemente agradecido ahora, y agradecido al pueblo, a los que nos asisten. Espero que hayáis tenido una buena acogida, que la sigáis teniendo. Hemos hecho lo posible para que os sintáis cómodos, que asintáis en vuestro pueblo. Quizás ha sido el premio con por lo menos la temperatura acompaña más, por desgracia, porque tiene que estar lloviendo y nevando, pero bueno, por lo menos aprovechar este impasse y a ver si detrás viene una buena tormenta perfecta, pero de la de agua. En fin, muchísimas gracias a todos, esperamos para la siguiente edición, y aquí estamos, vuestro pueblo.